Bueno chicos, bienvenidos al ejercicio 2 del módulo 3 de React Tools, que este es modelamiento general de reactores en la herramienta HYSYS de AspenTech. Entonces chicos, esta herramienta es súper genial para modelar cualquier tipo de reactores, es muy fácil de usar y ni siquiera tenemos que saber de diseño de reactores para meter los datos, pero sí tenemos que tener claro todos esos conceptos que hemos trabajado para entenderlo. De lo contrario vamos a trabajar como maquinitas que no saben nada que hacer y estaremos operarios todas nuestras vidas. Entonces, la idea general de Aspen es que tiene dos ambientes. Un primer ambiente que es el ambiente básico de simulación, que es este de acá, y otro que es el ambiente de simulación como tal. Entonces vamos a empezar en el básico. ¿Qué se hace en el básico? Se agregan los componentes, el paquete de fluidos o también conocido como paquete termodinámico, los hipotéticos en el caso de que tengamos reacciones que involucren componentes de la industria petrolera, podemos meter las curvas de destilación y todas estas cosas, tenemos las reacciones que están involucradas en nuestros sistemas y el uso de herramientas que nos permiten importar propiedades adicionales de otros paquetes de software. Entonces, este es un ejercicio muy básico. Vamos a explorar los 4 modelos para reactores que tiene Aspen HYSYS. Entonces, no vamos a tener que hacer una importación de propiedades termodinámicas avanzadas. Entonces, chicos, lo que más se usa cuando estamos diseñando reactores y usamos HYSYS es la pestañita de componentes, la de paquete termodinámicos y la pestañita de reacciones. Entonces, chicos, en la pestañita de componentes, lo que se hace es, pues, como se sabe intuitivamente, agregar los componentes que participan en el sistema reactivo. Pueden ser tanto las especies reaccionantes como los inertes que tengamos. Entonces, esta es la manera en la que se agregan, dándole clic ahí y buscando en la lista o en la base de datos las especies que participen en nuestra reacción. Entonces, para este caso tenemos hidrógeno, metano, benceno, tolueno y bifenil. Si quisiéramos agregar otra, le damos clic, agregar puro, y si quisiéramos borrar, le damos clic acá y remove. Esa es la manera como se hace. Después de esto le podemos dar el nombre que queramos, super lista de componentes o como lo quieran llamar. Ahora, después de tener los componentes, vamos a agregar el paquete termodinámico con el cual el simulador va a tomar las propiedades termodinámicas de esos componentes. Entonces, para nuestro primer paquete de componentes, seleccionamos entre toda la lista de paquetes termodinámicos cuál se ajusta más a nuestros componentes. Hay arbolitos de decisión que a uno le permiten decir si tengo tales componentes polares o apolares, o si mis componentes son derivados del petróleo o lo que sean, qué paquete termodinámico se ajusta según sean la naturaleza de mis componentes. Para este caso vamos a utilizar Penn-Robinson. ¿Por qué? Porque es lo que se ajusta al benceno, tolueno y este tipo de gases. ¿Listo? Entonces lo seleccionamos y lo agregamos a nuestro paquete termodinámico. Una vez lo agregamos, si no hubiesen reacciones en mi sistema, podría entrar al ambiente de simulación. Como sí hay reacciones, hay que agregarlas. ¿Cómo se agregan estas reacciones? En la pestañita de reacciones. Entonces, como les comentaba, en este ejercicio vamos a estudiar todos los modelos de reactores que nos da Aspen HYSYS. Entonces, para eso algunos modelos funcionan con reacciones de conversión, otros funcionan con reacciones de equilibrio. Entonces, acá tenemos la reacción 1 y 2, que son las reacciones que yo voy a usar para los modelos de conversión. Reacción de equilibrio 1, reacción 2 de equilibrio, reacción 3 de equilibrio, que, como su nombre lo dice, son las reacciones que voy a usar cuando estoy manejando los modelos de equilibrio de reactores, y también una reacción que ya tiene todos sus parámetros cinéticos definidos, que esa es la que voy a usar en el reactor tubular. Entonces, chicos, empecemos viendo cómo son las reacciones de conversión en HYSYS. Entonces, lo primero que se hace es definir cuál de mis componentes participa en la reacción. Acá tenemos componente, el peso molecular y el coeficiente estequiométrico de ese componente. La primera reacción que vamos a ver es tolueno e hidrógeno, que se consumen para producir benceno y metano, que es la reacción deseada del sistema, producción de benceno. Entonces, le colocamos de nuestra lista cuál sería el componente que vamos a poner y el coeficiente estequiométrico correspondiente. La idea es que al final, si la estequiometría esté bien, nos salga 0 en el balance. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. Entonces, después de esto, nos vamos a BASIS. En BASIS lo que hacemos es definir cuánto sería la conversión para esta reacción específica.
Entonces, la conversión está dada según este polinomio. C0 más C1 por temperatura más C2 por temperatura al cuadrado. Esto es si, digamos, en el caso de diseño industrial, tengamos una función de la conversión con la temperatura y la podamos ajustar a un polinomio de este tipo. O si, digamos, queremos simular o apreciar el reactor cuando la primera reacción solamente alcanza una conversión del 75%. Entonces ustedes definen cuándo es su conversión aleatoriamente. Por eso les comentaba, cuando usamos reacciones de conversión es más para hacer un balance de materia que para simular un reactor químico. Entonces no tenemos que usar ni parámetros cinéticos, ni energías de activación, ni factores preexponenciales, ni nada de esto. Bueno, esa era la primera reacción. La segunda reacción, pues miremos la estequiometría, es benceno que se descompone chac y produce hidrógeno y bifenil. ¿Por qué dos? Porque el bifenil pues es como si fueran dos moléculas de benceno casi que juntas y el hidrógeno es el sobrante, el enlace sobrante. Entonces, chicos, definimos cuál es el componente base para nuestra reacción, es decir, es como lo que les comentaba en el módulo 3, la especie A, porque la conversión va a estar dada en términos de esa especie, es decir, del benceno o de la especie A según React Tools. Escogemos la fase en la que se lleva a cabo la reacción y en este caso el grado de conversión que se alcanza. Acuérdense que la primera reacción tenía 75% de conversión, esta de acá tiene únicamente un 2% de conversión. Es la indeseada y se produce en menor cantidad y según los datos de la industria dice que es un 2% alrededor y yo quiero ver si es verdad o no. Listo, chicos, entonces las reacciones de conversión son las más no inexactas, pero las menos útiles para diseñar. Son solamente para hacer balances de materia. Ahora bien, chicos, cuando tenemos sistemas de reacciones en equilibrio, la interfaz es muy parecida. Entonces, lo que hacemos es colocar nuestra primera reacción, que es tolueno e hidrógeno que produce benceno y metano, idéntica a la anterior. Colocamos el coeficiente estequiométrico, verificamos que no haya un error en el balance molar. Colocamos la base. En este caso, para la base lo único que tenemos que hacer es definir la fase de la reacción y definir de qué fuente nosotros queremos que se nos calcule la constante de equilibrio para esa reacción. En este caso, la constante de equilibrio va a estar calculada utilizando un modelo de energía libre de Gibbs. Este modelo de acá es como decirle al programa que use su propia base de datos para calcular la constante de equilibrio. Ahora bien, cuando nosotros le damos esto, nos permite ver la ecuación con la que está calculando la constante y vemos que es una función de la temperatura el que usa Aspen para este tipo de cálculos. Bueno, si tuviésemos algún tipo de corrección para la constante de equilibrio, es decir, no, yo la investigué en el laboratorio y tengo la ecuación que me corrige exactamente cuánto cambia la constante de equilibrio con la temperatura, yo tengo la libertad de ingresar esas correcciones utilizando estos tres parámetros de acá. También, si no conozco la constante de equilibrio o los polinomios que la describen, yo puedo mirar en la base de datos de Aspen y ver cuál de las reacciones se parece o es idéntica a la que yo tenga. Entonces, yo no solamente puedo agregar mis reacciones, sino que también puedo agregar reacciones de equilibrio de la base de datos de Aspen. Entonces, como la reacción de equilibrio va para un lado y va para el otro, entonces hay que definir los dos lados de la reacción. Por ejemplo, esta es la reacción 2, en donde el benceno se descompone en bifenil y hidrógeno, acuérdense. Y se especifica exactamente con los mismos parámetros de la anterior. Pero pónganle cuidado, hay una reacción 3. Una reacción 3 que te dice que el tolueno y el hidrógeno te producen metano. Entonces, esa reacción 3 es adicional y también es en equilibrio a la reacción 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en un modelo de reactor de equilibrio, Aspen ya va a saber que esa reacción transcurre en los dos sentidos sin nosotros tener que ingresarla dos veces. Ese es el concepto general. Hasta este punto, tanto las reacciones de conversión como las de equilibrio, no hemos tenido que ingresar en la interfaz ningún tipo de coeficiente cinético. Ese no es el caso de esta reacción, que son las de tipo cinéticos. Estas son las más complejas a la hora de introducir porque tenemos que tener no solo en cuenta la estequiometría de la reacción, sino también qué unidades son las apropiadas para introducir los parámetros cinéticos. Entonces, esta es la misma primera reacción, tolueno de hidrógeno que produce metano y benceno, con la correspondiente coeficiente estequiométrico. Acá esto es súper importante, esto se vio en el módulo 2. Este if WD order
simboliza el orden de reacción con respecto a esta especie. Entonces, por ejemplo, esta reacción es de orden 1 con respecto al tolueno, de orden 1/2 con respecto al hidrógeno. Y reverse order es cuando ustedes quieren asumir que esta reacción con modelo cinético también transcurre en el sentido inverso. Si ustedes colocan orden 0 en el sentido inverso, el programa asume que esta reacción únicamente va hacia los productos. Ahora bien, tenemos que colocar cuál es la base en la que están los parámetros cinéticos. Por ejemplo, hay algunos que están en términos molares o en términos de la presión parcial de los componentes, en este caso son concentraciones molares, y la fase en la que se desarrolla la reacción. Hay una opción en donde podemos cambiar las unidades, en donde estén pues, nuestras constantes, y en este caso está en kilomol por metro cúbico. Lo mejor realmente es mirar las unidades de rate units, que son las unidades de velocidad de reacción. Estas normalmente las pueden encontrar en el artículo en donde se ubica la cinética de la reacción que van a simular. Ahora, ¿qué parámetros es necesario que ingresen? Para la reacción hacia los productos, el factor preexponencial y la energía de activación. Y para la reacción inversa, igualmente el factor preexponencial y la energía de activación. Hay maneras de ingresar cinéticas más complejas que las leyes de potencias. Esto lo veremos al final cuando estemos trabajando algunas cinéticas heterogéneas y algunas cinéticas de Langmuir. Por ahora, estos son los modelos básicos de reacción. Una vez tengamos definidas todas nuestras reacciones, lo que hacemos es agruparlas en sets de reacciones, porque a un reactor no se le asigna reacción por reacción, sino que se le asigna un set completo de reacciones. Entonces, aquí yo hice un set que es el de conversión, un set que es el de equilibrio y un set que es el de cinética. El set de conversión tiene las 2 reacciones de conversión, el set de equilibrio tiene las 3 de equilibrio que les mostraba y el set de reacciones cinéticas solamente tiene 1, que es la última que les mostré. Listo, teniendo esto en cuenta, ya habiendo agregado componentes, paquete termodinámico y las reacciones, es tiempo de ir al ambiente de simulación. Entonces, en el ambiente de simulación, aquí yo ya hice la parte básica, que es traer de nuestra tabla de objetos nuestros modelos de reactores. ¿Listo? El CSTR no lo introduje acá. Este lo vamos a ver en el módulo 4 más específicamente, pero me interesa que sepan cómo funcionan los otros reactores, sobre todo el reactor de equilibrio, que es el que más se usa cuando se quiere integrar de una manera rápida el fenómeno de reacción a cualquier proceso. Listo, chicos. Entonces, empecemos al paso por paso. En la primera corriente, ¿cómo se agrega una corriente acá? Acá, chac, la agregas. Y después que la agregas, la defines. ¿Cómo se define una corriente? Definiendo temperatura, presión, flujo molar y la composición de ese flujo molar. Entonces, acá lo que vamos a ver es que esta corriente inicial tiene mucho hidrógeno, mucho metano, algo de benceno y mucho de tolueno. Entonces, la idea es que este tolueno reaccione y nos produzca benceno. Y un poquito de difenil según nuestra reacción indeseada. Cuando ustedes tengan definida su corriente de entrada al reactor, lo que hacen es sacar 2 corrientes. Una que es la fase gaseosa del reactor y otra que es la fase líquida del reactor. En un principio esas corrientes no van a estar definidas. ¿Por qué? Porque no le hemos asignado los parámetros que este reactor de conversión necesita para funcionar. ¿Qué parámetros necesita? Una corriente energética, así sea de 0, y necesita que se le asigne qué reacciones va a ocurrir al interior de este equipo. ¿Cómo se hace esto? Le damos clic al reactor y vamos a la parte de reacciones. Entonces acá lo que hacemos es colocar nuestro set que le corresponde a este reactor. Este es un reactor de conversión, pues vamos a usar el set de conversión. Acá nos permite ver qué reacciones hacen parte del set. Entonces reacción 1 y reacción 2, y cuando ustedes le dan clic acá les muestra, sí, mire, la reacción 2 es esta, Eso es lo que les quería mostrar. Después de que ustedes inserten el paquete de reacciones, el programa, si está en el semáforo verde, automáticamente va a hacer el cálculo del balance de materia en este reactor de conversión. ¿Por qué les digo que el balance de materia? Porque en este tipo de reactores no es necesario ingresar un volumen de reactor. Cuando ustedes le dan en rating, debería ser un campo obligatorio el volumen o el diámetro y la altura del reactor para que el programa sepa a qué conversión llegar. Como son reacciones de conversión en donde usted le está preestableciendo la conversión del 75% para la primera reacción y la conversión del 2% para la segunda reacción, pues no se va a alcanzar o no se va a requerir un volumen para esto, porque sería un cálculo redundante y nos generaría una indeterminación. Entonces, listo.
el reactor hizo el cálculo y lo que le interesa a usted es saber cuánto se le produjo tanto de su producto deseado como de su producto indeseado. Si se va a la corriente líquida, va a tener problemas técnicos. ¿Por qué? Porque esta reacción está ocurriendo en fase gaseosa. Entonces, lo más normal sería que en esta corriente líquida no hubiese flujo molar. En caso de que se condensara la mezcla reactiva, pues saldría un flujo acá. Pero como acá ni siquiera está considerando el modelo termodinámico, entonces no. Y aparte la temperatura de reacción no es tan baja para que se produzca una condensación de estos productos. Entonces la corriente que le va a interesar es la fase gaseosa del reactor. Usted puede ver acá cuánto se le está produciendo de sus productos. Por ejemplo acá, comparemos los 40 y pico que habían de entrada con los 311 que se producen de benceno y con lo que se está produciendo de bifenil, que son los dos productos, y adicionalmente todo lo que se consumió del tolueno. Entonces, esta es la idea general de cómo usted puede hacer balances de materias a través de un reactor de conversión. Entonces, acuérdense que en el puro principio yo les dije que el diseño de reactores tiene que ver con el dimensionamiento del reactor. Lo que hicimos acá no fue un dimensionamiento, porque ya de entrada sabíamos cuál iba a ser la conversión que íbamos a alcanzar. Esto es un simple balance de materia que es muy importante hacerlo en Aspen-High-Sys. Si queremos entrar a calcular cuánto es el volumen, lo que tenemos que hacer es ya meternos con los modelos STR o los del PBR. Pero lo que es reactor de conversión, de energía libre, de equilibrio o de Gibbs, no son para diseño, sino son para apreciación y balances de materia. Ahora, este reactor de energía libre de Gibbs es el segundo modelo que vamos a trabajar acá. Es divertido porque no requiere ningún tipo de especificación, lo único que requiere es una corriente de entrada con composición, temperatura y presión definidas y dos corrientes de salidas, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, la reacción que ocurre en este tipo de equipos es genial porque él de una vez va a calcular cuál reacción es posible entre los componentes de la corriente de alimentación. Entonces usa lo que se llama Gibbs Reactions Only. Entonces, digamos, si usted sabe qué composición tiene su corriente, pero no sabe qué especies puede reaccionar entre sí, usted tiene primeramente que usar un reactor de energía libre de Gibbs. Es decir, cuando usted no sepa qué le reacciona, use a Gibbs. Él con el modelo termodinámico sabe cuáles reacciones son factibles y cuáles no. Entonces, es súper interesante porque apenas usted ingresa la corriente de entrada, le da el permiso de que calcule con el modelo de energía libre de Gibbs, le va a decir cuál especie se le está produciendo. Entonces, si se fijan acá, según el reactor de energía libre de Gibbs, se está produciendo un poquito más de benceno y un poquito más de bifenil y se está consumiendo más tolueno que en el reactor de conversión. El último que vamos a trabajar es el de equilibrio. Entonces, para el reactor de equilibrio es idéntico al reactor de conversión. Lo que hacemos es asignarle un set de reacciones a este reactor de equilibrio. Entonces, como es el reactor de equilibrio, asignamos el set de equilibrio. Y acá nos muestra las tres reacciones que consideramos cuando estamos trabajando en el equilibrio. Miren que ni siquiera tenemos que agregar ni volumen ni diámetro. Bueno, acá les explico. Cuando metemos nozzles o heat loss es cuando queremos ir un poquito al diseño en el detalle para exportarlo a Aspen Equipment Design, que es un tema un poquito más de diseño de plantas y que no lo vamos a tratar. Pero lo que sí me interesa es que vean acá en el worksheet, que es como un resumen de los resultados de su reactor. Entonces ya vimos que una manera de ver los resultados es dándole clic en las corrientes de salida, otra manera es en el worksheet de cada uno de los equipos. Entonces le dice que la corriente 8 tiene esto, la corriente 10 esto y la corriente 9 esto. La 10 es la parte líquida, la 9 es la parte gaseosa, la 8 es la de entrada. Lo que está en azul son los datos que nosotros como ingenieros ponemos. Nosotros solamente especificamos temperatura, presión, flujo molar y composición. Y lo de negro son datos que el programa calcula. ¿Vale? Entonces es interesante verlo. Vamos a mirar la composición. Entonces, si miramos la composición ya vemos que se nos produjo una cantidad considerable de bifenil a la salida. Bueno, acá hay una cosa que es curiosa, que es que la composición de la corriente 10 y la de 9 es prácticamente la misma. Es un reactor de equilibrio. La composición de la fase gaseosa va a ser idéntica a la fase líquida porque no hay un modelo termodinámico de equilibrio de fases. Esa es la razón. Sí hay una reacción en equilibrio, pero no hay un modelo termodinámico. A pesar de que la corriente líquida no tenga flujo, tiene la misma composición que la corriente gaseosa.
Es un poquito gracioso, pero así funciona. Listo, entonces esta era la parte importante. En caso de tener alguna caída de presión dentro del reactor, se puede especificar acá. Y básicamente así funciona. Si se quiere ya ingresar la parte de tubería del reactor y este tipo de cosas, se puede hacer en esta interfaz. Pero eso ya es de diseño de plantas y no lo vamos a profundizar. Ahora bien, chicos, vamos con el último modelo de reactor, que es el que más se aproxima a lo que se explicó en el módulo 3 de Reactors, que es un reactor tubular. El reactor tubular no es conveniente, mejor dicho, no va a aceptar reacciones de tipo de conversión o reacciones de tipo de equilibrio. ¿Por qué? Porque no permiten relacionarlas con el volumen del reactor tubular, a diferencia de las reacciones con modelo cinético establecido. Listo, entonces abramos el reactor tubular, es este, Lo primero que se hace con un reactor tubular es ingresar los parámetros de dimensiones del reactor. En este caso yo coloqué la longitud y el diámetro del reactor, así como el número de tubos y el diámetro de la pared. Y una fracción de vacíos en caso que, hubiese una fracción de vacíos si estuviese empacado. Bueno, normalmente en este tipo de reactores hay caídas de presión, eso se puede todo, digamos que, introducir en la parte de diseño en donde dice parámetros. Pero este es uno muy sencillito, no está empacado, simplemente ocurre la reacción en fase gaseosa ahí. Para la reacción vamos a la pestaña Reactions y agregamos el set cinético de reacción. Entonces, cuando estábamos dimensionando reactores en Excel, veíamos que para este tipo de casos se hace un análisis diferencial. Partíamos el reactor en muchos pedacitos y resolvíamos las ecuaciones diferenciales de diseño a través del método de Euler. Algo parecido hace Aspen HYSYS, nos pide el número de segmentos en donde está dividido el volumen del reactor. Entonces ustedes los pueden poner, es como su delta L o el delta B cuando estábamos trabajando en Excel. Bueno, entonces como la fracción de vacío está especificada como 1, él asume que únicamente no hay catalizador, por ende no nos va a pedir ni densidad del catalizador, ni cuál es el modelo de la caída de presión, ni ningún tipo de estas cosas, ¿vale? Pero acá sea claro, en Reactors enseñamos cómo se deduce el modelo de caída de presión de Ergon. HYSYS trae preestablecido este modelo de caída de presión en esta pestañita de acá. Listo, esas son las dos cosas que se necesitan para simular un reactor de este tipo. Obviamente colocando la corriente de alimentación y una corriente de energía, que si es adiabático la vamos a especificar en 0. Por ahora omitan esto de la corriente de energía, esto se va a profundizar mucho más en el módulo 4, donde ya vamos a ver dos casos muy puntuales de simulación en HYSYS, que es la producción de formaldehído y la producción de estireno. Por ahora vamos a ver cómo se visualizan los resultados de la simulación. Esto sí es una simulación tendiente al diseño de un reactor tubular. Entonces, vamos a empezar haciendo una gráfica del perfil de temperaturas en el reactor. En este caso no tenemos un fluido de enfriamiento, es un reactor adiabático. Y lo que vamos a ver en rojo es cómo cambia la temperatura a medida que avanzamos en la longitud del reactor. Entonces empezamos en 1200 y pico Fahrenheit y terminamos en 1260. Y acá nos dice específicamente en cada punto del reactor qué temperatura vamos a tener. Podemos construir los mismos perfiles de presión, en este caso no hay caída de presión, de entalpía, entropía o fracción de vapor. Bueno, entonces el más importante no es el perfil de temperatura, sino que es el perfil de flujos molares. Porque este sí nos está diciendo cuánto está cambiando nuestra composición. Entonces, flows, si ustedes lo ven acá como se los mostraba, pues el flujo molar se va a mantener constante, el flujo másico pues va a disminuir a medida que avanza, pero lo importante, más allá del valor neto de un flujo molar, es cuánto cambia con respecto a cada componente. Es decir, un perfil de composiciones o un perfil de flujo molar por componente sería espectacular para el análisis de este tipo de reactores. Vamos a hacer la gráfica. Entonces acá nos dice el perfil de benceno, por ejemplo. Si queremos podemos agregar los otros componentes acá. En rosadito coloquemos el que nos falta, que es el hidrógeno. No mentiras, el hidrógeno. No, sí, el hidrógeno, listo. Entonces acá tenemos el perfil de benceno, hidrógeno, tolueno en el reactor.
en flujo molar. Podemos ponerlo en fracción molar como para que sea más justo. Y da de este tipo. Entonces vemos cómo cambia la fracción molar del tolueno, del benceno, del hidrógeno a medida que se avanza en la longitud del reactor. Entonces esa es la manera como se visualiza los resultados. Aparte de eso podemos ver los resultados netos, o sea, no el perfil, sino solo entradas y salidas en nuestra tablita de worksheet, como lo hicimos en los anteriores reactores. Bueno, entonces así se modelan los reactores. Ahora, hay una herramienta que es bastante útil, que es un adjuster. Entonces, ¿qué te dice que se va a especificar? Este de acá es muy interesante porque la idea es que este reactor PFR nos genere el mismo 75% de conversión que en el caso del reactor de conversión. Entonces lo que hacemos es definir nuestra variable variable a ajustar más bien, que sería la longitud del tubo. Esta la podemos seleccionar aquí en el botoncito de Select Bar, cambiando la conversión. Entonces, lo que hacemos acá es que vamos a especificar que la conversión será del 75% y vamos a especificar que solo se puede cambiar la longitud del reactor. Entonces, esto sí es un ejercicio directamente de dimensionamiento. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta, ¿cuánto es el volumen del reactor para alcanzar la conversión del 75%? Entonces, este ajustador se coloca directamente en el equipo y permite seleccionar las variables que involucran este equipo. Más allá de cómo se maneja es la lógica que tiene. Cambiar el volumen o la longitud implica que se van a tener unas más altas conversiones hasta un determinado punto en donde si la reacción fuese de equilibrio no se van a tener o algo así. Entonces la idea general es que se pueden ajustar las variables para el dimensionamiento de reactores. Listo, chicos. Entonces, para resumir, ¿qué hicimos? Vimos cómo se agregaban los componentes, cómo se agregan los paquetes termodinámicos, las reacciones tanto de conversión, de equilibrio y cinéticas, y cómo se involucran en los modelos de balance de materia, reactores de conversión, de energía libre de Gibbs, cuando no se conoce la estequiometría de la reacción, reactores de equilibrio, cuando estamos trabajando con, efectivamente, reacciones de equilibrio, y una introducción a cómo se diseña y se dimensionan reactores tubulares a través del uso de un ajustador. Listo, entonces esa es la manera. Bueno chicos, esto ha sido todo el video explicativo del ejercicio 3.2 de React Tools.